Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. ¿Sí? Son tiempos donde tenemos que seguir creciendo, donde tenemos que seguir siendo impartidas por la palabra de Dios. ¿Sí? No nos podemos estancar. Eso es un tiempo de no estancamiento. Amén. Es un tiempo de movimiento, es un tiempo de cambio, es un tiempo de aprendizaje, es un tiempo de instrucción, de enseñanza, de revelación para poder seguir creciendo como mujeres. Amén. Como mujeres del reino. Amén. Sino como amas de casa, ¿sí? Todas somos amas de casa, pero si no, seguir creciendo como esas mujeres de reino, con conocimiento, con sabiduría, con inteligencia, con autoridad, con todo, con todas las letras. Amén. ¿Sí? Mujeres enteras de parte de Dios. ¿Sí? Hoy quiero hablarles y enseñarles del ADN. Amén, sí, del ADN. Hoy quiero enseñarles para que ustedes puedan entender, sí, lo que es un ADN, sí. Ustedes saben que un ADN, sí, es todo aquello en la genética, sí, que uno encuentra a través, sí, de poder encontrar cuando hay una relación paterna, sí, hay una relación materna, sí. Entonces, cuando mamá queda embarazada, sí, se introduce un ADN en el vientre con toda la genética, ¿sí?, de la familia, ¿sí? Entonces, a medida que ese embrión va creciendo, se va desarrollando, se va formando con toda una genética, con todo ese ADN natural que proviene de papá, de mamá, que vienen los rasgos, el pelo rubio como la pastora. Yo era así, chica, no, mentira, sí, era brocha, ¿sí? Entonces, todo ese ADN de la sonrisa, de la mirada, de los gestos, vio que hay niños que se parecen mucho a su papá, ¿verdad? Por ejemplo, como mi hijo Maxi con el pastor, ustedes lo ven y dicen, son iguales los papás, gota de agua, ¿verdad? Y ustedes alguna vez a Florencia dicen que Florencia es parecida a mí. Florencia dice, oh, mamá, ¿por qué? Pero bueno, hija, ¿qué le vamos a hacer? Es así la herencia, ¿sí? Entonces, y uno va teniendo por ahí el mismo movimiento, el mismo gesto de mamá, de papá, ¿sí? A veces las mismas palabras, el mismo cabello, la estatura, todo, ¿sí? Bueno, eso es una genética, eso es un ADN en lo natural, ¿sí? Que ustedes ya lo saben. Pero hoy quiero hablarles de ese ADN, de esa genética espiritual, ¿sí? Porque es necesario entender cómo fue que pasó esta genética, ¿sí? Que la genética que Dios formó de antemano para nosotros, pero algo pasó que hubo una alteración, ¿sí? Entonces hoy quiero hablarles y enseñarles para poder quebrantar toda esta genética, todo un ADN maldito, ¿sí? Para que sean libres, para que tengan una genética del cielo, una genética de Cristo. Amén. Entonces, el código genético de Adán, ¿sí?, provenía directamente del Dios Trino. Eso lo elevó a su mismo nivel de autoridad y llegó el hombre a ser superior a cualquier otra criatura. Por sus venas corría la sangre del linaje real, ¿verdad? Sí, cuando Dios formó a Adán y Eva, había un linaje real. Estaba el ser de Cristo sobre ello, estaba la esencia de papá, estaba un ADN no alterado, había una genética celestial, había una genética eterna, estaba la sangre de Jesucristo sobre ellos, ¿sí? Mire, el libro Primera de Corintios, capítulo 15, 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, ¿sí? Y el postrer Adán espíritu vivificante, ¿sí? Ahora, cuando Dios creó a Adán, le dio un ADN puro. ¿Cómo se lo dio? Puro, ¿sí?
Ahora, un ADN puro, ¿sí? Sin contaminación, que ubicaba al hombre en un linaje superior a cualquier otra criatura del universo. ¿Sí? Era un linaje puro, era un linaje celestial, era un linaje que no estaba adulterado, era un linaje realmente que tenía todas las características, todas las cualidades, todo el ser de Cristo, ¿sí? Entonces, Dios mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso está en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, para que usted pueda ir anotándolo, ¿sí? Ahora, el código genético de Adán, ¿sí? Provenía directamente del Dios, ¿sí? De Jehová de los ejércitos. Él lo elevó a su mismo nivel de autoridad y llegó el hombre a ser superior a cualquier otra criatura. Por sus venas corría la sangre del linaje real, ¿sí? Sin embargo, cuando Adán peca, lo que pasa ahí, en esa situación, cuando Adán trae el pecado, su código genético radicalmente fue alterado, ¿sí? ¿Qué es algo alterado? Algo alterado es cuando sale de su forma natural o de su orden o de su esencia, es alterado, es sacado, es quitado, ¿sí? Entonces, cuando Adán peca, su código genético radicalmente fue alterado. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, ¿sí? Adán perdió su pureza, perdió su santidad y todos los privilegios que tenía como hijo de Dios en el Edén. Recuerden que cuando Adán se movía en el Edén con Eva, ellos tenían la conexión continuamente con el Padre. Tenían esa relación, esa pureza con el Espíritu Santo, se movía, todo lo que estaba sobre la tierra, ¿sí? Estaba al orden, estaba al cuidado de Adán. Adán tenía toda la autoridad para sojuzgar la tierra, tenía autoridad y tenía gobierno. Repita conmigo, gobierno. Ahora, por causa del pecado, pierde ese gobierno, pierde ese derecho legal sobre la tierra, ¿sí? Ahora, como le decía, pierde toda la pureza, pierde su santidad, y pierde todos los privilegios que tenía como hijo de Dios, ¿sí? Su pecado fue una forma de ¿qué? Realmente de suicidio, porque lo que hace el pecado es apartarlo. Hubo una división, una alteración tan completa sobre su ADN, que lo que hace el pecado es desecharlo de la tierra de Edén, de la tierra del privilegio, de la tierra de donde estaba realmente continuamente establecida la bendición, ¿sí? Entonces, lo que pasa ahí por causa del pecado, ¿sí? Lo que hace el pecado es matar, aniquilar esa naturaleza espiritual que tenía con el Padre, ¿sí? Y como todo dice la palabra, descendemos de Adán, la marca de la maldición nos tocó a cada uno, ¿sí? De la tierra, ¿sí? Pero para salvarnos se requería algo mayor, ¿sí? Entonces, para salvarnos hubo algo tremendo que Dios establece como pacto, que Dios ya tenía un plan. No es que Dios estableció a Adán y Eva y después que Adán y Eva pecaron mal, la pifiaron mal, dijo Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mover? ¿Qué voy a hacer? Esto pecaron, no me entendieron nada. No, Dios ya tenía un plan de antemano, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo dijo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Cuando habla del espíritu vivificante, habla de Cristo, ¿sí? Primera de Corintios 15:45. Entonces, para que la redención se pudiera llevar a cabo, se requería realmente la presencia de Jesús como Hijo de Dios, que viniera para revertir la maldición de Adán. ¿Sí? ¿Me va entendiendo hasta ahí? Cualquier cosa usted levanta la mano y dice, pastora, no entiendo nada. Y yo vuelvo para atrás. Pero la dejo esperando. ¿Sí? Entonces,
Sigamos, como dice el pastor, sigamos, ¿sí? Entonces, razón por la cual fue concebido, no por hombre, sino directamente por el Espíritu de Dios, que hizo sombra sobre el vientre de la Virgen María, como dice las Escrituras, ¿sí? Entonces dice que Jesús vino como la única oportunidad de redención para aquellos que creyeran en Él. Él es la oportunidad de redención que tuvo la tierra. Amén. Y fuimos redimidos por su sangre preciosa. ¿Sí? Ahora, Jesús tenía un nuevo código genético. ¿Sí? Y ese código genético, ¿sí? Venía por sus venas, corría por su sangre, porque era de linaje real. Él sabía que nacía ¿para qué? Para reinar, ¿sí? Aunque también comprendió que antes de que sucediera debía ofrendar su vida por la redención del mundo. ¿Cómo ofreció su vida? ¿Cómo fue su ofrenda? En la cruz a muerte, ¿sí? Él se ofreció a muerte de cruz, ¿para qué? Para que hubiera redención sobre la tierra, porque sabía que si la tierra no era redimida por su sangre, por un linaje santo, por un linaje sin mancha, por un linaje sin pecado, el mundo continuamente viviría en pecado, en maldiciones, en iniquidades, y continuamente habría sobre nosotros una genética maldita, ¿sí? Una genética que continuamente sería realmente atada o ligada al reino de las tinieblas, ¿sí? Pero hubo un plan tan maravilloso de parte del Padre que Jesús se ofreció a muerte de cruz para que nuestras vidas tuvieran un cambio de genética, tuviera un cambio de ADN. ¿Me va entendiendo? Gloria a Dios, ¿sí? Repita conmigo, yo voy a tener un cambio de genética en esta noche. Eso es lo maravilloso, ¿sí? Poder creerlo y hacerlo, ¿sí? Ahora, el primer Adán fue un hombre terrenal. ¿Cómo fue? Terrenal, ¿sí? El último Adán vino desde el cielo, ¿sí? El primer Adán nos dio también la imagen del pecado, que era Adán. Y el último Adán nos trajo la gloria del Dios celestial, ¿sí? El primer Adán jamás podría entrar al cielo, sino que el último Adán, por medio de su propia sangre, nos entró a un lugar santísimo en el reino celestial, ¿sí? Ahora, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, es recibir un cambio, un código sanguíneo, y esto será como la visa. Vio que cuando uno recibe una visa es un pasaporte que nos permite entrar a otra nación, ¿verdad? La palabra nos habla de que antes no éramos pueblo de Dios, éramos, dice la palabra, que éramos como extranjeros, éramos pecadores, éramos personas que habitábamos en tiniebla. Pero cuando Jesús trajo esa redención, trajo un cambio de genética, trajo un nuevo ADN, nos dio una visa para tener un acceso al reino celestial, para ser ciudadanos de ese reino. Amén. Usted es ciudadano del reino de Dios, ¿sí? Ahora, ese código genético sanguíneo, sí, que vino, ¿sí? Ahora, nos trajo el acceso a los cielos, ¿sí? Entonces, como vino Jesús, mire, la palabra dice en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Sí? Es tremendo este versículo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Y es ahí, ¿sí? Cuando alguien no tiene o no porta la esencia de Jesús, no tiene vida. No tiene esa vida, no es portador de la gloria, no es portador de esa vida eterna, sino que continuamente está viviendo, ¿sí? Con una vida alterada, con una vida de muerte, con una vida continuamente, con una genética maldita, ¿sí? Ahora, espere que voy a seguir metiendo las hojas por acá, ¿sí? ¿Qué es un ADN contaminado? ¿Sí? ¿Qué es un ADN contaminado? ¿Sí? Un ADN contaminado viene por causa del pecado. Decile a tu hermano, un ADN contaminado viene por causa del pecado.
¿sí? Ese pecado es el ADN que está contaminado y trajo una alteración en la humanidad, ¿sí? ¿Cuándo comenzó la alteración? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Esa alteración lo que trajo fue un desorden, una división, trajo rebelión, trajo un quiebre entre Dios y el hombre, ¿sí? Entonces, por causa de esa contaminación hay un quiebre, hay una división, ¿sí? No hay una comunión o una relación directa con Dios cuando yo tengo un ADN alterado, contaminado con iniquidades, ¿sí? Ahora, es por eso que el hombre, ¿sí? Le es natural pecar, ¿sí? Le es natural maldecir, le es natural sentir odio, sentir opresiones, tener enfermedades, padecer maldiciones, continuamente sentir que hay hechicería o hacer hechicería, la falta de perdón, la gritería, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los suicidios, las muertes trágicas, etcétera, divorcios, pactos ancestrales, ¿sí? Todo eso para el hombre muchas veces es natural, ¿sí? Decir, bueno, es natural adulterar, es natural pecar, es natural decir gritería, es natural maldecir, es natural para el hombre hoy decir malas palabras, ¿verdad? Sí, vio que cuando el niño ya dice su primera mala palabra, los padres algunos le aplauden, ya lo graban y lo suben el video a YouTube, a WhatsApp, a Facebook y le aplauden porque dijo una mala palabra, sí, contentos ellos, sí, pero ¿por qué? Porque para ellos, como su ADN está alterado, está maldecido y hay una genética que no proviene de Dios, sino que es una genética adulterada, que está enlazada con el inframundo, les es natural que digan maldiciones, les es natural que de su boca salgan inmundicia, les es natural gritar, les es natural hacer cosas incorrectas, ¿sí? Entonces, todo esto viene cargado en la genética de un ADN maldito, ¿sí? Entonces, muchas veces uno recibe una herencia, ¿sí? Una herencia espiritual, ¿sí? Ahora, ¿por qué es maldito el ADN? Porque no está redimido y no está entregado a Dios, ¿sí? Entonces, cuando alguien es redimido, cuando alguien entrega su vida por completo a Jesús, ¿sí? Mientras su vida no esté entregada a Cristo, esa persona no es redimida, esa persona no está entregada a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La iniquidad es una herencia maldita, ¿sí? Que trae una distorsión, ¿sí? De lo que es Dios. Y es por eso que muchos cargan, ¿sí? Continuamente sobre su vida, cargan idolatría, levantan ídolos en sus corazones, ¿sí? Entonces continuamente lo que hace es que el pecado lo lleve a estar en un estado caído. ¿Cómo es un estado caído? Un estado caído es aquel que continuamente está metido en una frecuencia, en un sonido o en un ámbito, por decirlo así, donde continuamente hay maldiciones, hay lenguajes distorsionados, hay lenguajes perversos. Usted sabe que nosotros vivimos bajo ámbito. Usted puede formar en su casa un ámbito de gloria, un ámbito de paz, un ámbito de amor, un ámbito donde hay una buena relación con su familia, con su matrimonio, con sus hijos, o puede formar un ámbito de gritería, de enojo, de hechicería, de golpe, de violencia. Mire, hace como 2 o 3 semanas atrás en Houston, sí, hubo un concierto donde el lema de ese concierto era nos vemos al otro lado, ¿sí? Entonces cuando comenzó este grupo de rock, sí, que era un grupo satanista, habían formado sobre el escenario todo un altar con distintos objetos masónicos, hechiceros, pusieron 8 bengalas, ¿sí? 8 bengalas, y cuando se encendieron las luces, ¿sí? Y cuando se encendieron las bengalas y empezó a provocar un sonido, los jóvenes que estaban ahí, decía que habían como 50.000 personas,
personas, ¿sí? Imagínense lo que era eso, ¿sí? Dice que muchos comenzaron a sufrir una alteración, otros comenzaron a sentir opresiones, otros comenzaron a caer muertos, unos comenzaron a tener estados de pánico, estados de epilepsia, y el cantante seguía, ¿por qué? Porque él estaba formando ese ámbito, y a medida que él iba cantando, iba moviendo sus manos, como sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque él estaba trayendo del inframundo todos esos sonidos que estaba afectando la alteración, estaba alterando la genética de generaciones. ¿Sí? Entonces dice que 8 jóvenes murieron, que eran las 8 que estaban formadas, las 8 bengalas, luces, todo lo que había formado un portal tan grande donde se había provocado que el inframundo abriera sus puertas y comenzara a pactar generaciones, ¿sí? Y veíamos con mis hijos el otro día cómo jóvenes, cuando estaban en ese lugar, le mandaban mensaje a sus padres: papá, te amo mucho, pero no creo que llegue a casa. Otros le pedían a Dios que por favor lo sacara de ese lugar, y si lo sacaba le iban a servir. Fue tremendo lo que pasó en Houston, sí, fue tremendo. Entonces a veces la gente lo toma como a la risa. Mire, esas generaciones, muchos quedaron pactados, muchos quedaron alterados, vinieron muchísimas ambulancias, se llevaron los jóvenes, se llevaron familias, se llevaron niños, porque cayeron en un estado tan grande de opresión, en un estado tan grande de ataques de epilepsia, de locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque el portal se había abierto y los espíritus demoníacos estaban penetrando. Por eso es necesario entender cómo están nuestros sonidos, qué sonido provoca nuestra boca. Cuando adoramos, cuando nos congregamos y comenzamos a cantar o adorar a Dios, no es para pasar un momento bonito, ay, qué lindo, cómo toca la brisita, y ahí estamos. No, sino que estamos abriendo portales, formando ámbitos. Cuando movemos nuestras manos, cuando aplaudimos, estamos formando ámbitos. Cuando estamos en nuestro hogar, formamos ámbitos a través de nuestro lenguaje, a través de nuestra palabra. ¿Sí? Entonces usted recuerde que la palabra de Dios dice que tenemos en nuestra boca, tiene el poder de bendecir o maldecir. Entonces si continuamente nuestra boca está maldiciendo, es porque hay una genética alterada, es porque de esa genética alterada hay un lenguaje caído, del maestro caído, que proviene de Satanás. Entonces, ¿por qué pasa esto, pastora? Porque nuestro lenguaje no está siendo reeducado, porque nuestro lenguaje continuamente está recibiendo sonidos del inframundo, sonidos que provienen con una alteración, que hace que mis pensamientos no sean bendecidos, que hacen que mis pensamientos estén alterados, que hacen que mis emociones estén alteradas. Entonces, como todavía en mi corazón hay enojo, todavía en mi corazón hay bronca, todavía en mi corazón hay pecado, entonces hay una genética todavía que está maldecida. Entonces todavía hay áreas de nuestra vida donde Jesucristo no pudo producir la redención completa. ¿Por qué? Porque todavía estamos atados y ligados a un ADN maldito. Amén. Entonces, necesitamos entender que la iniquidad, como le decía, es una herencia maldita que trae una distorsión de lo que es Dios. Entonces, como todavía la gente no tiene esa relación o no se le reveló Dios, muchos buscan imágenes o muchos buscan otras cosas para llenar vacíos. Muchos buscan quizás encontrar la necesidad de llenar esos vacíos en vicios, en películas, en deporte. Vio que hay uno que hace mucho deporte. ¿Por qué? Porque tiene vacío, porque necesita estar ocupado en algo, porque está con vacíos. ¿Sí? Entonces, levantan ídolos en sus corazones, ponen algo en primer lugar porque está tan vacío, porque su ADN todavía no está descontaminado, no está renovado y cambiado. Entonces, continuamente están con un ADN caído, ¿sí? Entonces, el pecado te lleva a un estado caído. Por lo tanto, se produce una división entre el hombre y Dios. Entonces, mientras nuestro ADN, nuestra genética, esté desordenada, vacía, alterada y contaminada, yo estoy dividida.
No tengo esa relación y esa comunión con Dios. Todavía no somos uno, sino que todavía hay una división. Parte de mí es como que quiere comunicarse con Dios, pero parte de mí está tan ligada al inframundo que reacciono de una forma que quizás muchos digan, pastora, a veces reacciono de una forma que yo no quiero. A veces comienzo a maldecir, a decir malas palabras y yo no quiero. A veces comienzo a pensar de una forma que yo no quiero. A veces comienzo a gritar o a hablar o a accionar de una forma que yo no quiero. ¿Por qué? Porque en esos vacíos se forman asideros y en esos asideros hay demonios, hay espíritus que continuamente están gobernando, te están reeducando y están ejecutando diseño de las tinieblas. Amén. Entonces, las maldiciones también, sí, las maldiciones generacionales, ¿sí? También han violentado generaciones, ¿sí? Esas maldiciones también han violentado familias, la tierra, naciones, ciudades, empresas, matrimonios, niños, ¿sí? Entonces, por causa de un ADN que tiene toda una información, ¿sí? Está activa que proviene del inframundo, ¿sí? Hay una información activa en una genética adulterada, en una genética alterada, pero esa activación no proviene de Dios. Esa activación continuamente proviene del inframundo. ¿Por qué? Porque hay un ámbito, hay un portal que continuamente me comunica con él. ¿Por qué me comunica? Porque mientras haya un espíritu sobre mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, algo que esté gobernando, siempre va a haber algo que me va a tener ligado, sí, a las tinieblas. Muchos dicen, pero yo recibí a Cristo en mi corazón. Entonces, si yo recibí a Cristo en mi corazón, no hay espíritu. Pero si tu lenguaje habla y dice malas palabras o dice cosas incorrectas, me habla que hay espíritus de inmundicia. Si tus pensamientos están cargados de querer suicidarte, están cargados de bronca, te acostás y estás maldiciendo a todo, pero no se lo dijiste en la cara al otro, pero lo estás pensando, me habla de fortalezas mentales, me habla de que hay argumentos, de que hay espíritus que están gobernando tu manera pensante. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces muchas veces pensamos que Cristo lo es todo, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque todavía hay áreas de nuestras vidas que están ligadas al inframundo. Por lo tanto, nuestra genética está alterada. ¿Sí? Entonces, toda esa información que está activa, lo que está haciendo, está generando un movimiento de muerte continua, ¿sí? Un movimiento del inframundo, un movimiento que no me permite vivir, que no me permite disfrutar, que no me permite tener la vida que Cristo diseñó para nosotras. La palabra dice en el libro de Efesios que desde antemano ella tenía planificado una vida, había un diseño, había un propósito, había algo de parte de Dios que Él había diseñado y había puesto sobre tu vida para que acá en la tierra pudieras disfrutar, pudieras planificar, pudieras soñar, pudieras crecer, pudieras generar continuamente, ¿sí? Entonces, ese ADN que está continuamente conectado a un sistema demoníaco, contamina y pervierte y distorsiona generaciones, ¿sí? Mire, le voy a leer algunos versículos que hablan de las maldiciones, que hablan de esta genética que le estoy hablando. El libro de Efesios 4:29, si lo quiere anotar y después lo busca en su casa, puede hacerlo. Dice así: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia lo que escuchan, ¿sí? Entonces, cuando salen palabras desagradables, gritería, malas palabras, malas contestaciones, no estamos edificando conforme a la palabra de Dios, sino que lo que estamos edificando es una generación, estamos impartiendo una genética alterada demoníaca. ¿Sí? Veo que a veces el niño habla igual que el lenguaje de papá y de mamá. Y usted dice, yo no entiendo por qué, pastora, mi hija me salió así, por qué hace así. Y uno dice, y es igual a vos, es un calco. Y encima dice, no entiendo.
¿Sí? ¿Por qué? Porque los padres imparten sobre los hijos. ¿Sí? Y a veces escuchamos a los padres y escuchamos a los hijos y son un clon. Y lo más lindo que es, yo no entiendo a mi papá, y yo no entiendo a mi hijo, y yo no entiendo aquello. Hay una división, hay un desorden, hay una genética tan alterada, tan llena de una mala edificación, que lo único que hace es que continuamente haya maldiciones sobre sus palabras. ¿Sí? El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano, estamos continuamente maldiciéndonos, porque ya la sangre de Jesucristo no está trayendo redención, sino que la sangre de Jesucristo se está convirtiendo en cierta forma en una maldición sobre nuestra vida, porque estamos tomando el nombre de Jesucristo en vano. Cuando alguien le dice al Señor: Señor, te prometo y hago pacto contigo que voy a hacer esto y aquello, si vos me concedes esto y lo otro, y a veces el Señor se lo concede por la misericordia, porque no es que el Señor se lo concedió y dijo: sí, bueno, se lo voy a dar porque Él me va a hacer todo. Él sabe que no lo va a hacer, pero lo que no entiende esa persona que está tomando el nombre del Señor en vano, y todo lo que el Señor le dio después se le termina convirtiendo en la maldición. ¿Por qué? No porque el Señor lo maldijo, sino porque Él tomó el nombre de nuestro Señor Jesucristo en vano. Amén. Entonces, si usted le prometió algo a Dios, si usted le dijo algo al Señor que haría, hágalo. No espere 2 años. Bueno, pastora, voy a pasar que pase este año, a ver qué hago. No, cumpla realmente con lo que pactó con Dios. ¿Sí? El libro de Efesios, capítulo 5, versículo 4 dice: ni obscenidades, ni necedades, ni grosería, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Lo que el Padre acá hablaba, dice que de nuestra boca no salgan ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. ¿Por qué no son apropiadas? Porque sabe que todo lo que soltamos forma un ámbito, porque sabe que todo lo que soltamos se produce o de bendición o de maldición. Y a veces le decimos al Señor: Señor, yo no entiendo por qué me está pasando esto. Es por tu lenguaje. Tu lenguaje no es educado. Tu lenguaje no te está llevando al ámbito de la gloria o a la presencia de Cristo. Tu lenguaje te está alimentando, te está contaminando y continuamente está trayendo un renacimiento de tu iniquidad. ¿Sí? Entonces el lenguaje se convierte en una maldición, trae amargura del alma, comienzan las enfermedades, comienzan los pecados, comienza el desorden, comienzan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo: todas estas cosas no son apropiadas para que la hables, para que la impartas, para que la pienses. No son apropiadas, sino más bien habla con acciones de gracia, con sabiduría, con amor. Continuamente hay que ser paciente a la hora también de contestar, ¿sí? Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. ¿Sí? Dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, ¿sí? Te está diciendo tu religión no es vana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está tu lengua? Mira a tu hermana y decirle: ¿cómo está tu lengua? Pastora, si le contara. Hoy me enojé con mi esposo. Lo que menos le dije que estaba bonito el gordito. Pero bueno, pastor, el Señor me entiende, el Señor es paciente. Diga que el Señor es paciente con nosotros, si no seríamos hematomas andando, como siempre digo, ¿sí? Pero el Señor es paciente, pero no nos damos cuenta a veces que nuestro lenguaje nos está atando. Nuestro lenguaje perverso, nuestro lenguaje, sí, que no viene realmente de Dios, ¿sí? Lo que está haciendo nos está limitando, nos enferma
Nos enferma de rencor, nos enferma con la falta de perdón, nos enferma continuamente, ¿sí? Y entonces después queremos llevar la palabra, pastora, y yo le prediqué a este, pero no se quiere entregar a Cristo. Yo no sé por qué. Es porfiado el loco este. Sí, y a veces estamos así, es re porfiado, pastora. Le llevé la palabra, le presenté la oración de salvación, le hablé de mi testimonio, de todo lo que hizo el Señor conmigo, pero Él te mira y a veces no hace nada porque conoce tu lenguaje, porque conoce tu carácter, porque conoce tu Facebook, porque conoce tus estados de WhatsApp. Vio que hay personas que amanecen mal y lo ponen en el Facebook y en el estado, ¿sí? Se enojó con alguien y ya lo pone en el Facebook. Y uno, está pobrecito, ¿sí? Y a veces nos enojamos y la persona está gritando y está diciendo malas palabras, o se fue a una fiesta y la fiesta estaba tranquila, pero después la fiesta comenzó a ponerse buena, pastora, y 1, y 2, y 3, y 4, y me perdí, pastora. Y empecé a hablar cosas que nada que ver, ¿sí? Y bueno, dije chiste grosero, bueno, me presté a murmuraciones, a crítica, y se armó, ¿sí? Pero bueno, pastora, pero después querés llevarle el mensaje de salvación y querés que tus oraciones sean escuchadas, pero no puede ser así, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu corazón no está redimido y no tiene esa relación y esa comunión con Dios. Amén. Entonces sigue nuestro ADN contaminado. Sí, entonces Jeremías 23:10 dice, porque la tierra está llena de adúlteros, porque a causa de la maldición han enlutado la tierra, se han secado los pastos del desierto, pues es mala la carrera de ellos y su poderío no es recto. ¿Sí? Entonces, muchas veces también por causa de nuestro hablar, nuestra casa en lo natural sufre daños. Veo que a veces la persona, pastora, en mi casa no se da ni el pasto siquiera, ni el trébol, ¿sí? Compré pasto sintético y el sol me lo quemó, no quedó nada. Quedó duro, ¿sí? Y a veces, y no entiendo, no me da ni una flor, no me da ni el perejil, nada, no me da nada, ¿sí? Es por causa de que la tierra está maldecida. Y a veces la gente dice, pastora, ¿puede venir a mi casa a echarme una oración? A veces me echa una oración, a ver si algo pasa. Pero no se trata de ir y quebrantar la iniquidad sobre la tierra, porque mientras vos portes esa iniquidad, mientras vos portes esa genética llena de maldiciones, de iniquidades, tu tierra siempre va a estar maldecida. Es por eso que no se acerca ni el pajarito a cantar a tu ventana, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu lenguaje todavía está tan contaminado, está tan cargado a veces de iniquidades, hay una distorsión tan grande sobre tu vida. Entonces todo lo que está formando, todo lo que está hablando, se está impregnando sobre la tierra. Y dice la palabra que formamos tierra de hierro y cielos de bronce. Entonces no puede caer esa lluvia y la tierra no recibe nada. Pero cuando somos liberadas, porque a veces cuando somos, nuestra genética está realmente conectada, redimida, transformada, y hay una conexión con Cristo, y formamos esos ámbitos sobre nuestra casa continuamente, con oración, con alabanza, con ayuno, continuamente estamos bajo la relación, bajo el pacto del Eterno. Entonces también estamos redimiendo la tierra. Amén. Por eso la palabra habla que la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de gloria. Porque sabe la tierra que los hijos de gloria portan un ADN, una genética celestial. Sabe la tierra que la genética de Cristo puede transformar, redimir la tierra, puede sanarla y la tierra puede ser productiva, fructífera. Amén. ¿Sí? Entonces, mire, el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Guarda con la boca. Santiago 3, versículo 9-12 dice,
Mire, es tremendo. Con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? O somos de bendición o somos de maldición. O cargamos una fuente de agua viva o cargamos una cisterna de agua sucia que proviene del inframundo. ¿Sí? Pero a veces sabe que tiene la persona que no se compromete al cambio. Entonces todos le echamos la culpa al diablo. Ah, pastor, entonces esta genética es culpa de mi padre, mi madre, que heredó la iniquidad y no nos hacemos responsables de que nuestras decisiones, ¿sí?, traen consecuencias buenas o malas, ¿sí? Entonces, bueno, a veces es necesario hacernos un autoexamen sobre nuestras vidas y saber cómo estamos, cómo está nuestro lenguaje, cómo están nuestros pensamientos, cómo está nuestro hablar, nuestra relación con la familia, cómo está nuestro trato, ¿sí? Porque tenemos que hacer cargo de lo que portamos. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Ay, pastor, es que usted no entiende, mi esposo así, asá, 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 mi hijo así, asá, asá, mi perro así, el gato asá, por eso no tengo gato. ¿Sí? Entonces le echamos la culpa al otro, pero la salvación es individual. O edificamos realmente conforme a la palabra nuestra vida o le vamos a vivir echando la culpa al otro. ¿Sí? Y a veces no, la culpa de Satanás, pastor. Ese demonio inmundo no me dejó dormir, diablo desgraciado, y empieza a insultar al diablo. No, pero pastora, pero lo insulté al diablo, no a mi hermano, pero igual. Dijiste malas palabras. No, pero es que era el diablo y se lo merecía el desgraciado, ¿no? Y nuestro lenguaje está conectado con él. Y le echamos la culpa al diablo. Pero en algún momento tenemos que pararnos y decidirnos al cambio, la determinación. Yo siempre digo, cuando alguien me dice lo voy a intentar, lo siento, no va a funcionar. Si te determinás, sí va a funcionar. Pero si lo vas a intentar, es como que si yo voy a intentar hacer dieta. No, mentira. ¿Quién no intentó hacer dieta? Todas pasamos por la dieta, por el ayuno, qué sé yo que han hecho, ¿no? Algunas veces uno hace ayuno, pero no porque realmente para tener una conexión espiritual, sino porque quiere adelgazar, ¿sí? Y ahí estamos, ¿sí? Entonces necesitamos entender de que no nos podemos engañar, de que no le podemos echar la culpa al diablo. El diablo tiene toda la culpa ya desde Dios ya lo tiene condenado, mis hermanos. ¿Sí? Pero no porque el diablo es malo, no porque el diablo te viene a destruir, a matar y todo eso. Me digo, ay, el diablo, pastora. No, Dios dice que nos dio autoridad y gobierno. ¿Sí? Ahora, mire, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Sí? Ese es Satanás. ¿Sí? Sino dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo quiere Dios que la tengamos? En abundancia. ¿Sí? Algo en abundancia es algo interminable, que abunda continuamente. ¿Sí? Entonces, Él vino a dar vida en abundancia. Pero Satanás vino, ¿sí?, a hurtar, matar y destruir. Mire, ¿qué es hurtar? Es tremendo. Hurtar es robar a escondida, sin intimidación ni violencia. En el hebreo también es tomar posesión de propiedades que pertenecen a otros sin consentimiento, típicamente cuando no es observado más que por la fuerza, ¿sí? O sea, cuando viene a hurtar, cuando no está observado, cuando no es cuidado, ¿sí? Entonces, cuando alguien va a hurtar, lo primero que hace es mirar. Nadie lo ve, nadie está custodiando. Entonces, tan bonito lo anteojos de la pastora no está, no hay nadie, me lo llevo. ¿Sí? Eso es hurtar. ¿No hubo violencia?
¿Alguien dijo arriba las manos? No, se lo llevó porque no había nadie custodiando los anteojos. Entonces, ¿por qué Satanás viene a hurtar el diseño? ¿Por qué vino a hurtar la palabra sobre nuestras vidas? Porque cuando Dios te dio la palabra, no la guardaste, no vigilaste, no trabajaste por la palabra. Sí, el Señor me dio la palabra. Re bonita estuvo, pastora. Me fue con una emoción. Y la semana después predicé. ¿Cómo te fue? ¿Te acuerdas de lo que predicaron? Y está como el grillo de la oficina, ¿vio? Esa es nuestra mascota. La estamos alimentando con el pastor. Y estamos así, ¿te acordás? Estamos como el grillo. Pero en la semana me voy a meter a YouTube y voy a buscar la prédica. Entonces, como no guardamos la palabra, sí, estuvo buena, pero no le presté atención, ni entendí lo que dijo. Estuvo buena, pero no entendí nada. No la puse por obra. Entonces, como no la puse por obra, a mí no me sirvió. Y como no me sirvió, no la entendí y no le di tanta importancia, entonces lo que vino a hacer Satanás, hurtó la semilla. La hurtó, se la llevó. ¿Hubo violencia? No. ¿Por qué? Porque la puerta estaba abierta, porque no había un cuidado, porque no había una protección, porque no estaba velando por la palabra. ¿Me entiende? Después dice, vino a matar. ¿Matar qué es? Destruir una cosa, quitar la vida, hacer que algo deje de estar sin vida. Entonces, cuando no tenemos la vida de Cristo, Satanás sabe que no hay vida. Entonces él te atrapa con los lazos del cazador, con los decretos del destructor, que fue lo que más o menos prediqué el día miércoles. Si no lo escuchó, escúchenla, la prédica está muy buena. ¿Está buena? Amén, digan. ¿Sí? Entonces, viene a destruir, porque sabe que no está la vida de Dios. Pero pastora, yo no entiendo qué pasó sobre mi hogar. ¿Quién estaba orando en tu casa? Y nadie, pastora, que nadie quiere orar en mi casa. Y vos estás orando. No estoy orando, pastora, porque estoy recansado. Entonces, si no hay nadie velando, no hay una atalaya, no hay alguien en las puertas velando, resguardando a tu hogar, Satanás tiene la oportunidad para llenarte de muerte, para activar maldiciones. ¿Por qué? Porque no hay un ADN, no hay una genética de Cristo. Porque cuando hay una genética de Cristo, hay una conexión con Cristo. Porque cuando hay una genética de Cristo, hay una relación con Cristo. Porque cuando hay una genética de Cristo, hay hambre. Hay hambre por la presencia, hay hambre por buscarlo, hay hambre por escucharlo, hay hambre porque cada día me quiero parecer más a Él, hay hambre porque cada día quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Pero cuando no hay hambre, no hay necesidad. Entonces la fuente comienza a secarse y es ahí cuando viene Satanás a hurtar, a matar. Y viene a destruir. ¿Qué es destruir? Destruir es deshacer o reducir a trozos pequeños. Es inutilizar o hacer desaparecer una cosa. Es convertir una cosa en pedazos. Y ahí es cuando hablamos de la fragmentación del alma. Y ahí es cuando hablamos de la fortaleza del alma. Y ahí es cuando hablamos de que muchas generaciones están hechos escombros. Familias en escombro. Matrimonios en escombro. Pero pastor, yo me congrego, yo por ahí escucho la palabra, pero ¿de qué te sirve si cuando llegas a tu casa, sigue tu casa el mismo escombro, los mismos pedazos, las mismas cosas inutilizadas? ¿Por qué? Porque nadie se atreve al cambio. Porque a veces es más fuerte el orgullo que la palabra de Dios. Ah, no, Señor, ¿qué yo tengo que ceder primero? No, que ceda Él. ¿Sí? Y a veces estamos así, no, Señor, yo quiero que cambies a mi esposo. Señor, yo quiero que cambies. Si cambias a mi esposo, le doy la oportunidad. Si cambias a mi esposa, le doy la oportunidad. Y Dios te está diciendo, yo la oportunidad se la quiero dar a los dos. Porque el cambio lo necesitan los dos como familia.
Entonces, mientras el ego está grande, el orgullo está grande, el ADN está maldito. ¿Por qué? Porque mientras haya orgullo, mientras haya ego, va a haber malas palabras, va a haber enojo, va a haber confrontación, van a haber maldiciones, van a haber gritería, va a haber estancamiento. Entonces, no le damos lugar a la palabra, al ser de Cristo, al Espíritu Santo, para que rompa y edifique. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Y el orgullo lo que te está haciendo, te está destruyendo el hogar, está destruyendo tu vida. Entonces lo que hace es inutilizar esa palabra que Dios te dijo, la vas a aportar porque quiero hacer algo contigo, pero no puede. ¿Por qué? Porque el orgullo está tapando la palabra. El orgullo tiene esa genética tan fuerte, tan llena de bronca, de enojo, ¿sí? Que está inutilizando lo que Dios quiere hacer contigo, pero te hace pedazos. Eso es lo que hace Satanás, viene a hacerte pedazos. Entonces le echo la culpa al diablo. No. Te tenés que levantar porque hay una verdad que se te está revelando. Pero a veces la palabra se nos revela, pero no queremos tomarla porque vienen cambios y la gente no quiere cambio. Porque cuando vienen los cambios de Dios, vienen alteración, porque nos saca de nuestro orden y nos lleva a un desorden, a algo nuevo que está provocando que tenemos que cambiar nuestro lenguaje, que tenemos que cambiar nuestros pensamientos, que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, que tenemos que cambiar tantas cosas que ya estamos acostumbrados a lo otro. Pero mientras no nos permitamos, sí, el ser transformado por la genética de Cristo, vamos a tener una genética de maldiciones. Amén. Entonces necesitamos entender que necesitamos ser portadores de la sangre de Jesucristo. Amén. Mire, la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, Corintios 3:2. Corintios 3:2 al 3 dice, mire, es tremendo. Nuestra carta sois vosotros. ¿Quién es nuestra carta? Nosotros. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo. ¿Cartas de quién somos? Carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en la tabla de la carne del corazón. ¿Sí? Entonces, cuando hay una genética de Cristo, somos carta de Cristo. Pero cuando hay una genética de las tinieblas, somos carta ¿de quién? De tinieblas, de Satanás. Por eso la palabra dice que por sus frutos los conoceremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que la gente de afuera está leyendo de nosotras? ¿Qué es lo que hay? Ay, pastora, no seas chusma. ¿Qué estamos? ¿Qué es lo que realmente hay en nosotros? ¿Cuál es la escritura que hay en nuestra vida? Hay una escritura de maldición, por eso hablamos de maldición. Hay una escritura de enojo, por eso hablo de enojo continuamente. Hay una escritura de gritería. Hay una escritura que sale continuamente con aguas amargas. Entonces lo que la gente está leyendo no coincide muchas veces con lo que nosotros queremos llevarle a la persona. A veces queremos manipularla para que venga a la iglesia, pero no somos cartas leídas de Cristo, sino que la gente está viendo de nosotros, pero mira que lo que me está diciendo de Dios no coincide con tu vida, ¿Cómo que no coincide? Desgraciada. Encima que te traigo el mensaje de salvación, a ver, algunos se enojan, ¿sí vio? Pero la palabra dice, me sacudo los pies y me voy. Y distorsionan todo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos enseña Pablo acá? Nos está enseñando que tenemos una herencia genética que no se puede ocultar. Tu genética espiritual no se oculta. Decile a tu hermana, tu genética espiritual no se oculta. No se oculta.
Por eso los conocemos a todos. Sí, no se oculta. Tanto así que a través de una prueba de ADN podemos conocer muchas veces de quién provenimos, ¿verdad? ¿Sí? Como yo le decía, ¿por qué? Por nuestros rasgos. Usted sabe que Maxi es hijo del pastor porque son un calco, ¿verdad? ¿Sí? No necesita ni el ADN. Parecido, todo, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿sí? No me diga el pastor. Entonces, ¿nosotros a quién nos tenemos que parecer? A Cristo. Pero para tener las mismas cualidades, palabra, esencia, entonces, ¿con quién tengo que estar? Con Cristo. No hay otra forma, mis hermanas. Ay, pastor, es que no me gusta leer la palabra. Es aburrida. Sí. No, yo la hora que pongan la novela a través de Moisés, Josué, todo para leer las escrituras. No. Esas son novelas alteradas. Se buscan un versículo, pero está alterado, hermana. Vaya a las escrituras. Porque si no hay escritura, no hay genética que me pueda cambiar. Siempre voy a vivir en una condición caída, en una ignorancia. Por eso la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento quiere decir que yo desconozco algo, que soy ignorante a algo. Entonces, si yo no leo las escrituras, si yo no me impregno de las escrituras, soy ignorante de la genética de Cristo. Soy ignorante de derechos, de leyes, de preceptos. Soy ignorante que me está diciendo la palabra, que si yo soy redimida y transformada por el Padre y continuamente me acerco confiadamente al trono de gracia, puedo obtener continuamente la revelación, el amor, la paz, el gozo, la plenitud, la transformación, la revelación del Eterno. Entonces, mientras más estoy con Cristo, más me voy a parecer a Cristo. Mientras más leo las escrituras, más voy a hablar el lenguaje de Cristo. No lenguaje religioso, no lenguaje legalista que viene, condena y te tira piedra, sino un lenguaje de amor, sino un lenguaje de revelación, un lenguaje de intercesión. Amén. ¿Sí? Entonces, somos cartas leídas, somos la genética de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que el apóstol Pablo le dice a los corintios que ellos son las cartas que deben leer los demás, porque ellos son cartas. Esas cartas Pablo se la había escrito a los corintios. ¿Sí? Dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo. Carta de Cristo somos, ¿sí? Entonces, mire, 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, queriendo decir que el que era un hombre que había pasado tanto tiempo en la presencia del Señor, conocía los gestos del Padre. Conocía cómo el Padre se movía, el comportamiento del Padre, las palabras del Padre, las reacciones del Padre. El parecido a Cristo tenía Pablo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí. ¿Cuántas pueden decir hoy, sed imitadores de mí? No, pastora, todavía no, porque se me arma la casa. Si mi hija sale como yo, somos 2 Hexabil en casa. ¿Sí? Entonces, uno tiene que entender que necesitamos cambio, ¿sí? Cristo es nuestro cambio, Cristo es nuestra genética, Cristo tiene que ser nuestro ADN que trae ese cambio sobre nuestras vidas, pero para ese cambio tenemos que tener una relación y una comunión con Cristo. ¿Sí? Entonces, pocos pueden decir ser imitadores de mí. Entonces, este ADN que está con las actitudes, ¿sí? Totalmente cargada de los pensamientos del santo, del comportamiento del santo, de las oraciones por la palabra, de que conoce y tiene el ser de Cristo, es una persona que está teniendo una alteración genética, se está rompiendo la genética del inframundo, la genética de muerte, la genética de hechicería, la genética de ocultismo, de maldiciones, y está sufriendo una alteración porque está volviendo
volviendo al origen, a la eternidad, al origen que tuvo Dios desde el principio, desde el Edén, esa relación, esa comunión, esa santidad, esa integridad. Entonces lo que estamos haciendo, nos estamos despojando de una genética maldita para transformarnos en una genética celestial. Amén. Necesitamos la genética celestial en nuestras vidas. Necesitamos entender que la palabra de Dios dice que somos en Cristo, ¿sí? Tenemos que parecernos a Cristo. La palabra dice que somos hermanos de Cristo. La palabra dice que también somos amigos de Cristo. ¿Llegamos a eso? Todavía no. Pastora, ahí me estoy acercando, ¿sí? Pero el 2022, pastora, se lo prometo. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, mire, para poder identificarnos plenamente a nosotros mismos con el ADN del cuerpo de Cristo, ¿sí? Tenemos que entrar en la identidad de Cristo. Tener la identidad de Cristo. ¿Cómo está nuestra identidad? ¿Dónde está nuestra identidad? Estamos como el grillo todavía. Vino de 10 el grillo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Después alguna le va a echar fría. No me mate mi mascota que me sirve. Sí, mire, Dios nos identifica como sus hijos. ¿Sí? Mire, el libro primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10 dice: pero vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje escogido. ¿Usted fue escogida, sí o no? Amén. Ay, no, pastores, no, somos escogidos, ¿sí? Dice, real sacerdocio. ¿Qué somos? Bien. Dice, somos nación santa. ¿Cómo somos? Nación santa, no la Santa Ana, nación santa, ¿sí? Pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no pertenecían a un pueblo, pero ahora ustedes son pueblo de Dios. Antes no habían alcanzado ni la misericordia, dice, pero ahora han alcanzado la misericordia. Somos pueblo de Dios, nación santa, sacerdocio, que dice que estamos, ¿para qué? Para anunciar las verdades, las virtudes, para anunciar sus milagros, para anunciar sus señales, sus prodigios, para hablar de sus maravillas, para hablar de Cristo. Para eso está usted en la tierra. Ay, pastora, yo pensé que era para pelar cebolla y papa nomás. No, mi hermana. Está bueno ser ama de casa, atender a nuestra familia, pero fuimos llamados más todavía. Hay mucho más. El pastor decía que somos, ¿qué el domingo? Perlas. ¿Cómo somos? Hágase así. Hágase así. Ay, pastora. Sí, somos perla. Mire qué perla que tiene el pastor. Bruta perla. Somos perlas preciadas. Dios dijo, es mi perla, tiene un valor y yo no voy a dejar que las tinieblas la perviertan y se la lleven. Por eso entregó a su Hijo, por cada una de ustedes. Por amor, por misericordia, porque había un propósito, porque dijo, esa genética que está pervertida no es la genética que yo diseñé. La genética que yo diseñé habla de virtudes, la genética que yo diseñé habla de nación santa, la genética que yo diseñé habla de sacerdocio. Pero pastora, no es el sacerdote el hombre, todos estamos dentro del sacerdocio. Amén. Entonces, Dios te identifica como propio. ¿Por qué? Porque eres hijo. Eres hijo. Y eres hija de Dios. ¿Sí? Entonces, como eres hija de Dios, Dios te identifica como su propiedad, como su pueblo. ¿Sí? Adquirido por Dios. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero ahora sois mi pueblo de Dios, dice la palabra. ¿Sí? Entonces, hay una guerra continuamente de destrucción. Hay una guerra de identidad. Hay una guerra donde el enemigo quiere que
el Espíritu Santo no esté sobre tu vida. Hay una guerra donde el enemigo constantemente quiera que seas una mujer depresiva o angustiada o orgullosa, qué sé yo cómo eres en la vida real. Ya me perdí, ¿sí? No lo sé, a veces me extraña, ¿sí? Entonces, sí, pero Dios quiere que seas una mujer con virtudes. Su pueblo, su nación santa. ¿Sí? Entonces, Dios te identifica como santo. ¿Cómo nos identifica Dios? Como santa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su sangre nos lava y nos limpia, pero también nos cubre con justicia. ¿Sí? Su sangre nos cubre con esa justicia tan maravillosa que nos aparta para Él. ¿Sí? Entonces dice la palabra que Dios nos identifica como un sacerdote real. ¿Por qué? Dice que existimos por esta razón, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un sacerdote real tiene acceso directo a Dios. Entonces, ¿cómo es nuestro acceso? Directo. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa esto? Que nuestra vida continuamente debe de estar al servicio sacerdotal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevar y portar la presencia de Dios. Para que seamos esa generación que lleva una genética eterna, que lleva una genética extraordinaria, una genética maravillosa, una genética que tiene el poder de la resurrección, una genética que ya no tiene una sangre contaminada, sino que tiene una sangre real, una sangre celestial, una sangre que porta poder, una sangre que porta autoridad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que toda identidad de Dios te va a llevar a un destino profético. Amén. La identidad de Dios te va a llevar a un destino profético. Decile a tu hermana, la identidad de Dios te va a llevar a un destino profético. Amén. Entonces, mire, ese destino profético te va a habilitar tantas bendiciones. ¿Sí? El libro de Efesios, capítulo 1, 3, 5 dice: alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda la bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santas y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hija suya por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Fuiste predestinada. Amén. Predestinada, escogida, creación de Dios eres. ¿Para qué? ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Dios. Para manifestar esa gloria tan maravillosa. Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados continuamente. El Señor dice en su palabra en el libro de Números 6:24 que el Señor sonríe sobre ti y sea compasivo contigo. Entonces, cuando hay una genética del reino, cuando somos transformadas por el poder de Dios, lo que está haciendo el Señor, está sonriendo sobre nuestras vidas, está sonriendo sobre tu vida, porque está diciendo: wow, mi hija realmente está aportando la gloria, mi hija realmente está aportando esa carta. La gente la lee, la gente se maravilla, la gente viene por ella para que ore, para que le abre. ¿Por qué? Porque hay una manifestación de la gloria sobre la tierra. Y el Padre te está diciendo: mujer, en esta noche voy a quebrantar toda genética maldita, toda genética de maldición, toda genética de muerte, y te voy a transportar a una genética de movimiento, a una genética de resurrección, a una genética donde el Padre te va a dar autoridad, dominio, gobierno, te va a dar el amor, te va a dar todas las herramientas
herramienta para que puedas ser transformada, para que puedas manifestar la gloria, para que donde te muevas lleves a Cristo, porque Cristo vive en nosotros. Entonces continuamente vamos a hacer ese altar de sacerdocio donde tenemos el acceso directo. Vamos en el colectivo, tenemos el acceso directo. Vamos en el taxi, tenemos el acceso directo. Estamos lavando la ropa, estamos planchando, tenemos el acceso directo. ¿Por qué? Porque hay cielos abiertos, y cuando hay cielos abiertos me está diciendo que toda palabra continuamente está viniendo, y la revelación es como ese río de agua viva que se mueve, que se mueve, que se mueve. Y cuando las aguas se mueven, lo que están generando es una energía, y esa energía está produciendo movimiento, está produciendo potencia, está produciendo que brillemos aún más en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Vamos a ser luz admirable sobre la nación, sobre la ciudad de Plotier, sobre nuestra familia, sobre el gobierno, sobre nuestras naciones, porque no naciste para estar oculta, naciste para brillar, naciste para que seas una genética de más que vencedora, naciste para que seas y tenga una genética de vida, una genética de salvación, una genética de gloria, una genética de gozo, una genética de plenitud. Podrá venir el adversario, podrá venir Satanás con distintas situaciones, pero vos te vas a parar y le vas a decir: mira, Satanás, vos fuiste vencido en la cruz del Calvario, porque Jesucristo murió por mí, pero también resucitó, y como ha resucitado, está sentado a la diestra del Padre, y como está sentado a la diestra del Padre, la palabra me está diciendo que estoy sentada juntamente con Él, y como estoy sentada juntamente con Él, la genética de Cristo me está diciendo que puedo gobernar desde los cielos aquí en la tierra. Por lo tanto, lo que hable será decretado, y lo de que decrete será ejecutado. Por lo tanto, vamos a liberar a los cautivos, vamos a llevar la palabra de redención, vamos a sanar a los enfermos, vamos a hablar las virtudes, la gloria de Cristo, la salvación del Padre, y vamos a impregnar la tierra de toda la redención, de todas las maravillas. ¿Por qué? Porque vamos a aportar la genética de Cristo. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Amén. Denle un grito de júbilo. Gloria a Dios. Fuimos llamadas a ser carta de Cristo, genética de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.